Bueno, el tema que les voy a contar un poco hoy es, vamos a ver una clasificación de tipos de partidos, que es la clasificación de partidos mainstream y partidos challengers. Ya les voy a explicar qué significa esto. Y voy a hablar un poco de esto porque creo que lo que vamos a ver con esta clasificación nos puede ayudar un poco a entender la realidad actual. Entonces me parecía interesante que hablemos de esto. Además, bueno, tiene mucho más que ver con los temas que yo trabajo actualmente. Y bueno, y esa clasificación que vamos a ver, la vamos a poder conectar de alguna manera, como ya van a ver en la presentación, con el tema de los populismos y concretamente con un tipo de partido que son los partidos populistas de derecha radical. También creo que este tipo de partidos nos va a ayudar mucho también a entender un poco la realidad actual argentina. Entonces, van a ver que mi presentación, la primera parte o gran parte de la presentación está enfocada a un poco utilizar estos conceptos, estas clasificaciones para entender las oleadas de partidos populistas de derecha radical en Europa. Pero que eso nos va a dar muchísimos elementos para entender cuestiones actuales en América Latina y en Argentina. Entonces, si hay cuestiones que, no sé, que no entienden o que les parecen muy alejadas, me dicen y bueno, las aclaramos. Así que, bueno, si les parece bien, vamos a arrancar un poquito con eso. Están viendo, ¿no? La presentación. Bueno, un poco lo que vamos a ver ahora es entender como una visión del cambio político y de la dinámica de los partidos políticos desde una tensión permanente entre el dominio o la predominancia versus la innovación partidaria. Esta visión entiende de alguna manera que la política de partidos sería una lucha entre partidos mayoritarios o partidos también que se les denomina mainstream o dominantes, que intentan mantener su poder versus partidos desafiantes o que también se les llama challengers, que intentan erosionar este dominio mayoritario. ¿Qué quiero decir con esto? En cualquier sistema de partidos hay partidos tradicionales que están anclados muy fuertemente en las estructuras sociales, que han dominado la competencia política durante mucho tiempo, ¿sí? Y estos tienen el dominio, digamos, y qué pasa cuando surge un partido desafiante que intenta erosionar este dominio, ¿sí? A esto me refiero. Vamos a tratar de ver esta lucha como si fuera un mercado, ¿no? Como si estuviéramos hablando de economía, ¿no? Pero en el lugar de un mercado de bienes, un mercado político, ¿no? Que como cualquier mercado, no es libre y plenamente competitivo, sino que como cualquier mercado donde hay competidores y hay competidores que llevan muchísimo tiempo compitiendo, ya conocen las reglas, están muy bien adaptados a las normas, a las reglas del juego. Entonces los mercados suelen favorecer de alguna manera a los partidos mayoritarios o dominantes. Pero ¿qué pasa? Si surge una iniciativa política de partidos desafiantes y esto tiene éxito, esto puede llevar a una transformación del sistema político y de partidos. Es decir, donde ya no solo primen los partidos dominantes, sino que hayan nuevos actores, ¿sí? Ya les voy a explicar esto con más ejemplos, o sea, ahora es muy abstracto lo que les estoy diciendo, pero ya lo vamos a entender un poco mejor. ¿Cómo definimos, cómo distinguimos estos partidos challenger de los que denominamos partidos mainstream? Bueno, los partidos mainstream, o también llamados mayoritarios o dominantes, básicamente serían aquellos partidos que tienen experiencia de gobierno o que también los podríamos distinguir porque son partidos que alternan regularmente su rol de gobierno u oposición. Es decir, son partidos que han estado en el gobierno,
que en algunos momentos han estado en la oposición, pero que tienen experiencia, básicamente. En cambio, los partidos challenger, desafiantes, o que también se les llama emprendedores, son partidos que nunca han llevado lo que serían las riendas del poder, por así decirlo. O sea, son partidos sin experiencia de gobierno y que no han ocupado nunca cargos políticos, o que tampoco han participado como socios minoritarios, también podría ser en coaliciones de gobierno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa o cuál es el proceso por el cual cambia el sistema de partidos por la emergencia de estos partidos desafiantes? Como les dije, esto es un proceso, ¿no? En primer término, estamos en un mercado político que es un oligopolio, ¿no? Es decir, como les dije, el mercado de votos y de cargos políticos sería un ejemplo de competencia imperfecta, donde las reglas del juego van a favorecer siempre a los partidos mainstream, que aparte tienen fuertes vínculos con sus electores. Y estos además van a intentar siempre resguardar, obviamente, su dominio, tratando de yendo casi siempre hacia posiciones que atraigan una base electoral cada vez más amplia, porque uno de los, no sé si llamarles vicios o características que tienen los partidos mainstream es que suelen ir ampliando su discurso, sus posicionamientos, se suelen ir tirando al centro, por así decirlo, para atraer a cada vez más votantes. Entonces, ¿qué pasa? Conforme estos partidos se van tirando al centro, empieza a haber un debilitamiento de este oligopolio, los votantes son cada vez consumidores más críticos, menos leales a estos partidos establecidos, entonces es probable que esta búsqueda de ir al centro resulte contraproducente, ya que los votantes consideran que se empiezan a parecer demasiado a los partidos y ven que no hay una opción de política real. Entonces ahí es donde aparecen estos partidos challenger, que actúan de alguna manera como emprendedores políticos, utilizando, digamos, estrategias de innovación. Por un lado, introducen nuevos temas en la agenda que pueden abrir como una brecha, digamos, entre los partidos mayoritarios y al interior también de los partidos, y suelen utilizar una retórica antisistema, ¿sí? Para debilitar a los partidos establecidos. Entonces, si estas estrategias tienen éxito, es probable que estos partidos vayan teniendo éxito electoral y que, como consecuencia, los sistemas de partidos se vayan fragmentando. ¿Qué quiere decir esto? Que vayan apareciendo nuevos competidores, ¿sí? Porque aumentan las posibilidades de elección de los ciudadanos. Pero al mismo tiempo, si bien podríamos verlo como algo que aumenta la representación, que favorece la representación, esto también puede hacer que los resultados electorales sean mucho más impredecibles, pero también esto puede complicar a la gobernabilidad, ¿no? A la estabilidad de los gobiernos, ¿sí? Entonces, tiene también digamos, una parte negativa en ese sentido. Entonces, ¿qué criterios además utilizamos para distinguir entre estos partidos? ¿Sí? O sea, o más bien, ¿qué es lo que los caracteriza a estos partidos challenger en cuanto a sus estrategias? Primero, por un lado, no sé si se acuerdan que yo en la primera clase que yo di, les hablé de la teoría de los clivajes. ¿Se acuerdan de la teoría de los clivajes? No sé si alguien Sí, se profe. anima. Sí, bueno. A ver, ¿alguien se anima a decirme qué es un clivaje? No sé si se recuerdan. Eran como las familias de los partidos. Sí, tiene que ver con las familias de partidos, pero un clivaje, dijimos que es una división muy profunda en la sociedad, Que tenía que anclada ver en... con las clases sociales, con el arraigo. Exacto, es una división profunda, duradera y estable en la sociedad, basada ya sea en la clase social, en la religión, en este principio centro-periferia, es decir, si soy del centro o si soy del interior, o en esta división regionalismos versus nacionalismos, ¿se acuerdan que vimos todo eso? Y que da lugar a la aparición o que moldea de alguna manera los sistemas de partidos, porque hay partidos y fuerzas políticas que van representando a esas divisiones o a esos lados de las divisiones, ¿sí? Entonces,
por un lado, la emergencia de partidos Challenger altera los orígenes históricos de las familias de partidos, ¿sí? Y de los clivajes. Para recordar un poco, estos clivajes, como bien dijiste, han dado lugar a lo largo del tiempo a la aparición de las principales familias de partidos, ¿no? Que han dominado la política de Europa Occidental, pero también en América Latina, durante muchas décadas, ¿sí? Las grandes familias que conocemos, como los conservadores, los liberales, los demócratas cristianos, los socialistas, los comunistas. Estas familias de partidos tradicionales serían partidos mainstream, ¿sí? Porque son los partidos que han existido tradicionalmente. Entonces, cuando aparecen nuevas familias de partidos, es como resultado de cambios en la composición y las preferencias del electorado. Por ejemplo, en los años 60 y 70, después de la prosperidad que vino con la posguerra, empezaron a importar nuevos valores en las sociedades, de esto también les hablé un poco, creo, como por ejemplo, la sostenibilidad ambiental, la igualdad de derechos, ¿sí? El compromiso democrático. Entonces empezaron a surgir nuevas familias de partidos en esta época, como por ejemplo los verdes o los partidos feministas, ¿sí? Y ya después en los 90, en los 2000, los cambios socioeconómicos de las últimas décadas, que tienen que ver principalmente con la última gran recesión que hubo en el mundo, que fue la crisis financiera del 2008, se crean nuevos grupos que vamos a llamar ganadores y perdedores de esta crisis, y que han tenido que ver con el ascenso y el surgimiento de una nueva familia de partidos, que es la familia de partidos de derecha radical, o algunos autores también los denominan partidos autoritarios, ¿sí? Depende el autor que usemos, pero en general los vamos a llamar partidos de derecha radical, ¿sí? Y acá ya voy a explicar más esto, pero la variable clave, así como, no sé, la clase social o el ingreso nos podía explicar mucho de quién pertenecía, ¿no? A cada clivaje y cómo esto explicaba el cambio electoral, para explicar el clivaje de derecha radical, de la familia de partidos de derecha radical, la variable clave va a ser la educación. Ahora les voy a explicar un poco más esto. Pero acá les muestro, este es un gráfico que muestra el porcentaje de votos que ganaba, digamos, cada familia de partidos en las elecciones parlamentarias en Europa desde 1919 hasta el 2019. En realidad, lo que vemos acá es que las grandes familias de partidos, las tradicionales, las mainstream, no han perdido de todo su predominio. Pero si observan, pueden ver cómo no sé si ven mi mouse, ¿lo ven? Mi flecha. Sí, profe. Bien, bueno, lo que pueden ver es que en 1920, 1940, las grandes familias, los conservadores, los socialdemócratas, los liberales, prácticamente dominaban toda la escena política, y el porcentaje de votos de otro tipo de fuerzas era más minoritario. Pero si ven, a partir de 1980 empiezan a crecer los verdes y empieza a crecer mucho esta franja morada, que es la derecha, la izquierda radical, y también empieza a crecer la derecha radical, que es esta franja más azul que está aquí. Y ya empiezan a tener un porcentaje importante, o a compartir por lo menos un 10% del voto, ¿sí? Y eso hace que esto es a lo que yo me refería con que las familias, con que los sistemas de partidos se fragmentan, ¿sí? Porque ahora, imagínense, tenemos un sistema de partidos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidos relevantes, o sea que es más difícil formar gobierno, más difícil lograr gobernabilidad, ¿sí? En ese sentido. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Bien. Si no se entiende, porfa, me dicen, ¿sí? Si alguien se pierde. Bien, además de verlo por el lado de los clivajes y de las familias de partidos, otra manera de ver el surgimiento de estos partidos es a través de las estrategias programáticas. Creo que hablé un poco de esto en la otra clase, que alguien me preguntó qué significaba programático, y tiene que ver con los tipos de temas. O sea, los tipos de temas en la agenda pública, en el discurso, ¿sí? Que movilizan estos partidos. Los partidos Challenger, por lo general,
se caracterizan por abordar cuestiones nuevas o cuestiones no centristas, es decir, cuestiones sobre las que no hay un acuerdo generalizado, ¿sí? Estos partidos, cuando se actúan de esta manera, como focalizándose en un tema, hay una autora que se llama Megid que ha denominado a estos partidos como partidos de nicho. ¿Qué quiere decir? Que son partidos que rechazan como la orientación tradicional de la política de clase, de la izquierda a la derecha, como que no se posicionan ahí, no toman como la clase social o las cuestiones de Estado-mercado, redistributivas, sino que buscan movilizar temas que no coinciden con estas líneas de visión política y se centran aparte en ese conjunto de temas. Por ejemplo, no sé, supónganse un partido animalista, que su principal tema es, bueno, el tema de los derechos de los animales. O, bueno, puede ser los partidos verdes, que su principal tema es la ecología, ¿sí? Entonces, dijimos los partidos de nicho, también esto también se ha denominado como issue entrepreneurship, o sea, como el emprendedurismo de temas, es decir, como estos partidos que hacen hincapié en temas y que aparte esto les permite tener un alto grado de apropiabilidad de ese tema, ¿sí? Es como que ya es el tema que es propio de este partido y ya es difícil para los otros partidos meterse. Entonces, otro efecto que tiene esto de hacer hincapié en un tema es que puede dividir también internamente a los partidos mainstream, porque claro, cuando se plantean temas sobre los que estos partidos tradicionales no tenían una posición, o que pueden ser muy polémicos, o que pueden haber diferentes posiciones, lleva a que los propios partidos tradicionales entren como medio en crisis porque no saben cómo posicionarse respecto a eso, ¿sí? Entonces, por lo general, lo que hacen estos partidos como no saben cómo posicionarse, es que se mantienen alejados de esos temas. Entonces esto de alguna manera permite a los challengers ir creando un atractivo único, ¿no? para los votantes. Entonces esto hace que tengan de alguna manera un monopolio sobre el tema, o sea, como una especie de que es de lo que ellos hablan, y que sea difícil para los otros partidos hablar de eso porque corren el riesgo de que quede como que los están copiando, ¿sí? Como que los tachen de imitadores. No sé si alguno escuchó que alguna vez Milei en algunos de sus discursos decía, refiriéndose a la coalición de Juntos por el Cambio, decía como, ¿para qué los quieren a ellos? Ellos son la copia y acá tienen el original, o él decía algo así, no sé si alguna vez lo escucharon en alguno de sus discursos. Bueno, se trata un poco de eso, ¿no? Entonces, eso por el lado de los temas. Ahora bien, hay otro criterio que suele ser, de hecho, el más sobresaliente en este tipo de partidos, que es el uso del populismo. En general, no siempre, pero en general, estos partidos challenger son más propensos a emplear una retórica anti-establishment o populista, por así decirlo, que los partidos mainstream, ¿sí? Intentando señalar a las clases dirigentes, que serían las que son parte de estos partidos mainstream, como aquellas que solo persiguen su propio interés. Esto les debe sonar porque es algo muy actual, ¿no? Que está sucediendo ahora en la Argentina. Entonces ahora quiero entrar un poco en el tema del populismo. Vamos a tratar de definirlo un poco, ¿sí? Y después ya, una vez que definamos populismo, vamos a ir a lo que es los partidos populistas de derecha radical, que serían una especie de partido challenger, pero ya con unas características bastante concretas, ¿no? Entonces, muy rápido, el populismo, como ustedes saben, es un concepto sumamente utilizado en la academia, socialmente, en los medios, está sumamente desgastado, o sea, ya cualquier cosa es populista, ¿no? Y académicamente hay diferentes definiciones y diferentes enfoques teóricos del populismo. Entonces, lo que voy a tratar ahora de hacer es aplicar el enfoque de Sartori, que es, como deben conocer, es un politólogo italiano muy importante, que trata de ir a una definición mínima. O sea, vamos a ir a los atributos necesarios y suficientes del populismo, ¿sí? Ahí había Bien,
¿Qué diferentes enfoques hay del populismo? Bueno, hay varios. Por ejemplo, está el enfoque estructural, que es aquel que está asociado, que asocia el populismo a determinadas etapas del desarrollo, especialmente teniendo en cuenta los intentos de industrialización llevados a cabo por países periféricos a mitades del siglo XX, ¿sí? O sea, el populismo en ese momento se atribuía a eso, ¿no? A la incorporación de las masas, ¿sí? En la época de la industrialización por sustitución de importaciones, ¿sí? Estamos pensando en los que estaban pensando en el populismo en este momento, estaban pensando en el peronismo, ¿sí? En la experiencia de Getúlio Vargas en Brasil, ¿sí? Perdón, de Getúlio Vargas, no, de Collor de Mello, de Getúlio Vargas, sí, de Getúlio Vargas en Brasil, y otros casos. Después hay un enfoque que es el más político, que básicamente concibe al populismo como la capacidad de movilización popular de un líder carismático, ¿sí? Eso sería el enfoque político o estratégico, si se quiere. Después también hay un enfoque que se enfoca mucho, que pone el eje en lo clientelístico, o sea, que equipara el populismo a lo que serían políticas sociales, económicas, que son irresponsables, ineficientes, ¿sí? Y el enfoque performativo busca incorporar elementos más socioculturales, comunicativos, de estilo, ¿sí? Y consigue el populismo como una práctica diferenciada que crea significado, etc. Bueno, ninguno de estos cuatro enfoques es el que por lo menos yo trabajo más que nada en mi parte de investigación. Es el quinto enfoque que existe hoy y que es muy utilizado para abordar principalmente los populismos de derecha radical es el enfoque ideacional. El enfoque ideacional trata de enfocarse en elementos ideológicos del populismo. ¿A qué me refiero con esto? Trata de darle importancia a las ideas y a los discursos para separar lo que es netamente populismo de políticas concretas, coyunturas históricas, ¿sí? Para que sea algo propio del populismo y que no lo podamos asociar solamente a un caso concreto en la historia o una política concreta. Entonces, esto permite ampliar, digamos, tener más amplitud empírica, poder comparar diferentes casos y también conectar con la teoría política de algún modo. Entonces, este enfoque va a un concepto mínimo y básicamente lo que propone es que el populismo sería una especie de ideología fina o ideología delgada que tiene unos pocos elementos presentes, pero que necesita asociarse con ideologías gruesas, es decir, con ideologías mucho más integrales, ¿sí? Que le proveen como de una visión en diferentes órdenes, ¿no? de la vida, que eso es lo que hacen las ideologías, ¿no? Es un sistema de valores de cómo debería funcionar en general el mundo social, ¿no? El mundo social, económico, cultural. Entonces, por eso es que podemos hablar con este enfoque de que existen populismos de izquierda, populismos de derecha, nacionalistas, ¿sí? Entonces, esto hace que, esto también lo podemos concebir como un marco retórico y discursivo, donde están presentes estas ideas y que tienen flexibilidad y contingencia histórica, o sea, se pueden adaptar a diferentes momentos de la historia, ¿sí? Y además es multidimensional, porque hay tres ideas concretas que tienen que estar presentes las tres para que haya populismo. ¿Cuáles son estas ideas? O sea, ¿cuál es este núcleo discursivo del populismo? Primero, tiene que estar presente la exaltación del pueblo. Sí, ¿alguien quiere hablar? Ah, no, perdón, es que alguien estaba entrando. Vale, primero tiene que estar presente la exaltación del pueblo y de la voluntad popular. Es decir, esta idea de la homogeneidad del pueblo, ¿no? Después, un fuerte rechazo a las élites que conspiran contra la voluntad popular. O sea, hay un fuerte antielitismo. Y después tiene que estar presente el maniqueísmo. ¿Qué es el maniqueísmo? Es una visión, una forma de concebir a la política separando grupos entre buenos y malos, entre el bien frente al mal, ¿sí? Entre la virtud frente a la corrupción. Es decir, es esta separación entre blanco y negro con connotaciones morales, por lo general, ¿sí?
Y algunos elementos adicionales que tiene el populismo es que tiene una gran desconfianza hacia el pluralismo, es decir, hacia la pluralidad de ideas, hacia los límites institucionales, ¿sí? Y bueno, también hay una idea de la espacialidad, ¿no? Como una cosa muy gráfica de lo que está abajo frente a lo que está arriba, ¿no? Una cuestión espacial, ¿no? O lo alto frente a lo bajo, ¿no? Y está vinculado también a la democracia vía la noción del pueblo y de la voluntad popular. Hay diferentes concepciones de pueblo, además podemos concebir al pueblo desde un punto de vista político, en este caso es el pueblo como soberano, eso es bastante normal en todo tipo de populismo, pero también podemos concebirlo desde un punto de vista cultural, es decir, el pueblo como nación, es decir, la nación como comunidad homogénea, y se asocia típicamente al populismo de derechas, o desde una perspectiva económica donde concebimos el pueblo como clase. Y la noción del pueblo como clase, es decir, por lo general es la clase de los oprimidos, es más característica de los populismos de izquierda, ¿sí? Ahora voy a explicar esto un poco mejor. Entonces, después, el populismo tiene una relación muy ambivalente y muy conflictiva con la democracia. ¿Por qué? Porque hay algunos autores que señalan que el populismo tendría una visión antiliberal o iliberal de la democracia. ¿Por qué? Por esta concepción monolítica del pueblo, ¿no? Que implica que la mayoría popular, la voluntad general, siempre tiene la razón. Entonces hay una cierta hostilidad en el populismo al elemento aristocrático o más representativo de la democracia, ¿sí? Porque está en contra de los intermediarios. Ellos abogan por una vinculación más directa de las masas con las élites, ¿sí? Entonces, pero hay algunos autores también que dicen que, bueno, el populismo tiene un impacto ambivalente para la democracia, es decir, puede ser una amenaza, pero también puede ser un correctivo. ¿Por qué? Porque puede ser una amenaza porque muchas veces esta idea de soberanía popular puede desmantelar o intentar desmantelar controles, equilibrios inherentes de la democracia liberal, los check and balance, ¿no? Los pesos y contrapesos. Pero al mismo tiempo, los actores y los partidos populistas suelen dar voz a grupos que no se sienten representados por las élites, ¿no? Y obligan de alguna manera a estas a reaccionar y a tener que cambiar la agenda política, ¿sí? De alguna manera. Entonces, en ese sentido, también puede ser un correctivo para la democracia, ¿sí? Bueno, también tener otro elemento importante, el líder populista, ¿no? Que siempre se asocia como a liderazgos personalistas fuertes, al carisma o al líder que representa o encarna esa idea de pueblo homogéneo, de alguna manera, ¿sí? Bueno, y otra cosa importante para entender al populismo es que siempre el populismo es una especie de respuesta latente. ¿Qué quiere decir? Es algo que está ahí, que está como que flota de alguna manera, pero que necesita ser activado. Y para ser activado necesita de un contexto determinado. Este tipo de contexto, por lo general, es un fracaso de la representación democrática, ¿sí? Que en países, por lo general, económicamente menos desarrollados, adopta la forma, no sé, por ejemplo, de una corrupción generalizada, que también mezclado con o sumado a crisis económicas o desigualdad social o crisis de seguridad, también puede ser el contexto ideal para que se activen este sentimiento populista, ¿sí? Tanto en los partidos, pero también en la población, también en la sociedad, digamos. Bueno, y en países más desarrollados, esto ha surgido también por fallas en la representación programática, era lo que les estaba hablando hace un momento, es decir, que los partidos se van distanciando ideológicamente de sus votantes, omitiendo cuestiones que estos desearían ver en la agenda pública, entonces esto también puede ser un contexto para que emerjan discursos populistas. Bien. Voy a entrar ahora un poco más en esto de la diferenciación entre populismos de izquierda y derecha. Voy a utilizar en realidad una clasificación que hacen los autores Rovira, Kalwasser y Kasmuth, que es entre populismos inclusivos y excluyentes. ¿Cuáles serían los populismos? Sí.
¿Alguien quiere decir algo? Sí, una cosita, profe. Creo Sí, que ha estado avanzando en las diapos, pero no se ha actualizado sí. todavía para Vale. nosotros. Capaz si volvés a compartir, Dale. se actualiza. Dale, perfecto. Entonces, como les decía, tenemos esta clasificación de populismos inclusivos. ¿Cuáles serían los populismos inclusivos? Bueno, son aquellos donde se busca o se dirige a grupos específicos de la sociedad a los cuales destinar recursos estatales, muchas veces para superar pautas de discriminación establecidas, ¿sí? Eso sería, digamos, la parte como de quién es el pueblo, es decir, bueno, grupos que han estado, de alguna manera, sí, que no han estado incorporados dentro de la distribución de recursos o lo que sea, postergados de alguna manera. Y la élite, para estos populismos inclusivos, se definiría siempre más en términos socioeconómicos, es decir, las élites serían los sectores financieros, empresarios, grandes propietarios, grandes medios, siempre articulados con intereses extranjeros, ¿sí? Esto es más común en los populismos de izquierda, no siempre, pero puede ser una característica más común en populismos de izquierda. Se ha dado mayormente en América Latina, aunque no únicamente. Como ven ahí, algunos ejemplos que dan estos autores. Hay ejemplos de América Latina, pero también podemos nombrar los ejemplos del caso de Podemos en España o de Syriza en Grecia, ¿sí? Estos serían entonces los inclusivos, los que buscan incluir, ¿sí?, a los grupos postergados. Por otro lado, están los excluyentes, que estos grupos lo que buscan es excluir a determinados grupos del acceso a los recursos del Estado y proteger las condiciones de calidad de vida. Es decir, mientras los incluyentes quieren aumentar las condiciones de calidad de vida que no están dadas, estos lo que quieren hacer es, frente a que ya están dadas las condiciones de calidad de vida, quieren protegerlo frente a lo que consideran amenazas, ¿no?, de fuerzas externas, como podría ser, por ejemplo, los inmigrantes, por así decirlo. Ellos abogan por lo que se llama chauvinismo de bienestar, que es básicamente la idea de que el Estado tiene que ser fuerte, tiene que ser un Estado presente, que dé prestaciones sociales, etcétera, pero solo para los propios, o sea, para los nativos, por así decirlo. Y las élites, para estos populismos, se suele definir más en términos socioculturales, por ejemplo, como se los suele señalar como a los intelectuales, en conjunto con minorías étnicas o inmigrantes. Han sido más prolíficos en Europa, principalmente a partir de los 80, pero también están presentes en Estados Unidos, y han empezado a surgir en América Latina también, pero han sido mucho más predominantes en Estados Unidos. Por ejemplo, el Frente Nacional Francés, no sé si les suena, Marine Le Pen, ¿les suena? Si a alguien le suena... Sí, o Vox en España. Vox en España, Fratelli d'Italia, que es el partido que actualmente gobierna en Italia, ¿sí?, con Giorgia Meloni, Amanecer Dorado en Grecia, la Ley y Justicia en Polonia, el Partido Popular Suizo, bueno, y hay... En Hungría también. Hungría, muy bien, el Fidesz, que no lo he puesto ahí, con Orbán, perfecto. Bien, entonces, hemos definido un poco lo que serían populismos inclusivos y excluyentes, pero ahora vamos a ir ya a lo que serían los partidos populistas de derecha radical, ¿sí?, que es una familia de partidos concreta que se ha ido consolidando muy fuertemente en Europa a partir de los 90 y que también está empezando a surgir en América Latina. Entonces, ¿cuáles son las características de los partidos populistas de derecha radical? Bueno, además del populismo, que ya expliqué lo que es, se complementan con dos características. Por un lado, el nativismo, que un poco también ya dije recién que el nativismo es la creencia de que el Estado debería estar habitado exclusivamente por nativos, ¿sí?, tratando cualquier idea o persona ajena como una amenaza a esta idea de la homogeneidad del Estado-nación, ¿sí? Entonces, para el nativismo, la homogeneidad de la cultura es vista como un valor que se tiene que preservar. Entonces, en este sentido,
el populismo, o sea, sería, el problema no es tanto económico, sino más bien cultural, ¿sí? Y la otra característica es el autoritarismo, ¿sí? Que el autoritarismo tiene que ver cómo concebir a las sociedades como estrictamente ordenadas, y cualquier ruptura de ese orden debe castigarse severamente, ¿sí? Entonces, cualquier cuestión que se concibe como una desviación moral, se concibe como un problema de orden público, ¿no? Porque va en contra de una visión tradicional y jerárquica de la sociedad, ¿sí? Quiero entrar un poco a hablar de por qué surge esto ya, para ir digamos, a explicaciones un poco más estructurales, ¿no? Entender de dónde viene todo esto y cómo esto tiene que ver con los cambios sociales, culturales, económicos que ha habido en las sociedades postindustriales de las últimas 3 décadas, ¿sí? Las explicaciones del fenómeno tienen que ver con, por un lado, contextos institucionales, o sea, oportunidades que se abren en los sistemas electorales para que surjan estos partidos y para que también surjan o se adquieran representación estas nuevas demandas desde el lado de la ciudadanía. Entonces, por un lado, del lado de la demanda, tenemos nuevos valores, nuevas actitudes del electorado, y por otro lado, del lado de la oferta, tenemos incentivos, ¿no? Para la competencia de estos elementos discursivos que atraen a este electorado, ¿verdad? Entonces, por esto que les dije, esta convergencia ideológica de los partidos, ¿se acuerdan que la otra clase hablamos del concepto de los partidos catch-all? O sea, estos partidos que van tendiendo cada vez más hacia el centro y que descuidan la representación de demandas de ciudadanos, ¿sí? Entonces esto como a grandes rasgos, pero ¿qué teorías hay sobre por qué surgen estos partidos, ¿sí? Estas ideas. Bueno, hay una teoría muy importante que es la teoría de los perdedores de la globalización. ¿Qué dice esta teoría? Esta teoría dice que por los procesos, digamos, la fase de globalización que venimos atravesando desde los 90 en adelante, ¿sí? Donde han habido procesos crecientes de competencia, tanto económica, cultural como política, es decir, ¿por qué económica? Bueno, hay competencia entre sectores, pero también internacional. Cultural en el sentido de los flujos de movilidad y migración que ha permitido la globalización a nivel mundial, ¿no? De diferentes grupos étnicos, gente que migra, que se mueve para trabajar en otros sitios, ¿sí? Estamos hablando de esta cuestión. Y globalización política también, tal vez esto en América Latina no tiene mucho sentido, pero en Europa tiene que ver con la competencia entre los estados-nación y actores políticos supranacionales, ¿no? Como la Unión Europea, ¿no? Ahí también hay una competencia. Entonces, y que ha venido con la globalización de alguna manera también. ¿Qué pasa? Estos procesos crecientes de competencia han generado una división entre dos grupos. Por un lado, los que son los ganadores de la globalización, que serían empresarios o empleados cualificados en sectores que se han visto favorecidos por esta ola de globalización, ¿sí? Sectores que están abiertos o que de alguna manera los beneficia la competencia internacional, ¿sí? Y por otro lado, los perdedores, que serían empresarios también o empleados cualificados en sectores que necesitan más protección, ¿sí? Y que sienten, digamos, que se identifican además fuertemente con su comunidad nacional. Entonces, esto ha dado lugar a que surja esta cuestión de la inseguridad económica, ¿no? Y ¿quiénes serían estos votantes que sienten inseguridad económica? Serían votantes de clase media y clase baja también, que perciben que sus ingresos se estancan, que están convencidos de que sus hijos van a vivir peores que ellos, ¿sí? Y en su mayoría pueden ser, por un lado, una pequeña burguesía, ¿sí? Con temor a perder su posición dominante ante la emergencia de grandes negocios, pero también trabajadores poco cualificados que, frente a esta realidad tecnológica global, ven perder sus empleos, ¿no? Por la competencia con productos que vienen de países con salarios más bajos y que
de alguna manera optan por dar apoyo entonces a quienes les prometen protegerlos cerrando las fronteras. El mejor caso para explicar esto, o el más paradigmático, fue, bueno, la elección de Trump en el 2016, ¿no? En Estados Unidos, donde claramente los votantes de Trump eran esta gente, ¿no? Esta gente de clases bajas o pequeñas burguesías poco cualificadas, o cualificadas, pero en sectores que perdieron competitividad con la internacionalización y la apertura de los mercados, y que votaban por Trump porque les prometía cerrar las fronteras, ¿no? Protegerlos de alguna manera. Este es un gráfico que muestra el porcentaje de la fuerza de trabajo estadounidense empleada en los diferentes sectores de la economía, en la agricultura, en los sectores de servicios, en la industria y en los sectores de alta tecnología, ¿sí? Entonces, fíjense cómo a lo largo del tiempo, cómo ha ido disminuyendo la fuerza de trabajo empleada en lo que es agricultura, pero también muy fuertemente en la industria a partir de los 70, ¿sí? ¿Lo ven? Y sí ha habido una fuerte subida de lo que son servicios, ¿sí? Y también a partir de los 90 de los sectores de tecnología, ¿sí? Entonces, bueno, es toda esta gente que se dedicaba a estos sectores que se han visto perjudicados, ¿sí? Entonces, eso por el lado de la explicación de la inseguridad económica. Pero aparte tenemos otra explicación que es más cultural, que se ha llamado de alguna manera reacción cultural o cultural backlash. Este libro es un libro que publican en 2019 Pippa Norris y Ronald Inglehart, un libro como muy importante que se llamó el Cultural Backlash. Y lo que ellos dicen acá es que lo que pasa es que estas poblaciones residentes se sienten amenazadas por la creciente diversidad cultural. Entonces sienten que deben defender su modo de vida tradicional, ¿sí? De alguna manera ellos hablan de una contrarrevolución silenciosa entre quienes rechazan todos los valores postmaterialistas como la tolerancia étnica, la diversidad cultural, el cosmopolitanismo, y que deciden apoyar a fuerzas que ofrecen recetas para proteger la identidad nacional, pero más desde un punto de vista cultural, ¿sí? Esto viene por el lado también de la inmigración, fuertemente en Europa también por el lado de la inmigración europea, ¿sí? Que ve como una amenaza la llegada de inmigrantes o de refugiados. En 2015 hubo una crisis de refugiados muy importante en Europa, ¿sí? Acá, este mapa muestra la cantidad mensual de peticiones de asilo de refugiados del 2010 al 2023. Entonces, bueno, acá obviamente hay un pico en el 2015 porque esta es la crisis de los refugiados, pero sí podemos ver cómo principalmente a partir de la pandemia y de la guerra en Ucrania, cómo ha ido aumentando progresivamente, ¿sí? Las peticiones de asilo. Entonces, sí. Profe, una pregunta. Sí, dime. Por ahí también va como en afectación que tienen estos países, ¿no? Respecto a los inmigrantes. ¿Afectación en qué sentido? Claro, por ejemplo, yo conozco gente que se ha ido a Alemania y por ahí se van de Alemania a otro país, pues Alemania es como que no tiene mucha afectación en el solo trato que tienen los alemanes, toda la gente en sí. Sí. Sí, Entonces, sí. eso también te da una idea de como que a la hora de votar van a votar un partido como que sea más de una extrema derecha, podría ser. Claro. Sí, es eso, es lo que estás diciendo, o sea, de países que son receptores de inmigrantes y que son poco tolerantes a esa diversidad cultural o que ven como una amenaza que estos grupos, digamos, puedan tener su propia cultura, su propia religión, pero más en términos culturales, ¿sí? Más como una amenaza a la identidad nacional, por así decirlo. No tanto de que me quitan el trabajo, sino como de que amenazan los valores de mi comunidad. Y esto ha ido dando lugar a un nuevo clivaje, ¿se acuerdan que hablamos de los clivajes? Que es el clivaje
cosmopolitismo versus comunitarismo, que sería una causa estructural más de las necesidades y demandas de estos ciudadanos que se sienten en el margen, por así decirlo. Entonces, este clivaje propone que los ganadores de la globalización, en términos económicos y socioculturales, tenderían a tener valores cosmopolitas, mientras que los perdedores tienen valores más comunitaristas. ¿Qué quiere decir comunitaristas? Más de preservar la comunidad, ¿sí? Mientras que el cosmopolismo tiene que ver con esto de grandes ciudades, movilidad, diversidad cultural, ¿sí? Apertura. Entonces, los que tienen valores más cosmopolitas suelen votar por partidos que aceptan esta diversidad, ¿sí? Que pueden ser partidos socialdemócratas, liberales o lo que sea, y los que tienen valores más comunitaristas votarían por partidos autoritarios o de derecha radical. ¿Y qué predice mejor si yo pertenezco o a uno o a otro, digamos, polo del clivaje? La educación. Es decir, la educación, a mayor educación, en general, a mayor nivel de estudios, es lo que hay una correlación positiva con ser más cosmopolita, en general, ¿sí? Entonces, esta idea de ansiedad cultural, ¿no? Como reacción contra la inmigración. Y además de la educación, el apoyo se concentra también, por lo general, en las generaciones de más edad, estamos hablando de Europa, ¿sí? Y de Estados Unidos, como dije, los menos formados, hombres en general, no siempre, pero a grandes rasgos, gente religiosa y mayorías étnicas, ¿no? Que serían los grupos que defienden esos valores culturales tradicionales. Estos autores encontraron, por ejemplo, en su estudio, que los hombres eran mucho más propensos que las mujeres a apoyar a los partidos populistas autoritarios. Ellos les llaman partidos populistas autoritarios. No utilizan la nomenclatura de derecha radical, pero es lo mismo. Y paradójicamente, porque las mujeres, digamos, son las que suelen tener salarios más bajos, o las que tienen menos trabajo, ¿sí? Pero eran los hombres los que apoyaban más a este tipo de partidos. Este es uno de los gráficos que están en su trabajo. Esto es lo que muestra la media de la localización de los votantes en la escala de valores autoritarios y en el eje horizontal, en el eje de la Y, la educación, ¿sí? Y lo que muestra esto es que a mayor educación, hacia este polo derecho, a mayor educación, menores valores autoritarios, ¿sí? Mientras que a menor educación, a menor nivel de estudios, tenemos mayores valores autoritarios, ¿sí? ¿Lo ven? Bien. Entonces, un poco como esta diapositiva un poco resume todo este proceso de cambios que les he ido explicando, que se ha dado, que se le llamó el retroceso cultural o el cultural backlash, ¿sí? Como empezamos en el estadio 1, donde hay un cambio de valores, ¿sí? Hay cambios estructurales en las sociedades postindustriales, ¿sí? Transformaciones sociales, la gente tiene cada vez más educación, se avanza en cuestiones como igualdad de género, diversidad, urbanización, cosmopolitismo, sobre todo después de las guerras, ¿no? Del periodo de posguerra. Hay un progreso de la educación, entonces hay valores cada vez más progresistas, más inclusivos, y esto lleva también a que haya una inmigración y una diversidad cada vez más creciente, pero después también la globalización y la internacionalización financiera de las economías también trae crisis económicas, ¿sí? Entonces esto lleva a que haya un punto de inflexión donde hay una crisis, que fue en este caso la crisis del 2008, que desencadena todo este cultural backlash y una reacción, o sea, un intento de volver a valores autoritarios. Entonces,
Ya en un estadio 2 hablamos ya de lo electoral, donde hay posibilidades en los sistemas electorales, umbrales para que ingresen otros competidores, e irrumpen estos partidos de derecha radical o autoritarios, ¿sí? En las instituciones de gobierno. Y bueno, el estadio 3 que ellos identifican sería el de los impactos, o sea, porque esto trae un impacto negativo en la cultura cívica, en la ciudadanía, ¿no? En la democracia en general. Entonces, como conclusión, lo que encuentran estos autores es que la edad, la educación, la urbanización, los valores culturales van a predecir el voto a los partidos populistas o autoritarios en Europa. También zonas rurales, sin estudios universitarios, pensemos las zonas rurales son las más afectadas por todo este proceso de globalización, impulsan al voto europeo por este tipo de partidos, ¿sí? Y bueno, todo esto tiene que ver con efectos periódicos, ¿no? De las condiciones económicas, las crisis, la creciente diversidad social que van reforzando estas amenazas de alguna manera. Y estos partidos, estos líderes, responden incluso reforzando las percepciones de estas amenazas, ¿sí? Para movilizar al electorado que se siente más descuidado o que se siente como con mayor sensación de riesgo, de alguna manera. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Bueno, vamos a terminar, si les parece, no sé, tipo lo que sería para ustedes 12:30, si podemos dialogar un poco también, porque quiero que me digan qué piensan de todo esto. Pero bueno, si quieren lo hacemos al final. Bien, ahora sí quiero entrar un poco en el tema de qué forma está tomando esto en América Latina, ¿sí? En los partidos populistas de derecha radical en América Latina, que ya tenemos, o sea, ya hay evidencia empírica y hay obras y autores que empiezan a identificar de alguna manera esto. Pero antes de entrar en eso, hay que decir, digamos, que el populismo tiene una larga tradición en la región, ¿sí? Desde principios del siglo XX. Han habido en total 4 olas, o 3, y no sabemos si 4 olas de populismo. Es decir, la primera fue la que se dio, como ya dije un poco cuando hablé de los enfoques, de los años 40 a los 60, que sería el populismo clásico, ¿sí? La segunda ola es la de los 90, que con los llamados neopopulismos o populismos neoliberales, como Fujimori en Perú, Collor de Mello en Brasil, Menem en Argentina, ¿sí? La tercera es la que vino con las izquierdas del siglo XXI, ¿sí? En los 2000, con los populismos llamados de izquierda, ¿sí? Y actualmente, más o menos a partir del 2018, con la elección de Bolsonaro, hay un debate sobre si estamos entrando en una cuarta ola de populismo de derecha radical en América Latina, ¿sí? Entonces, ¿cómo se da esto en América Latina? Bueno, se da de manera parecida, pero bastante diferente a Europa. ¿Por qué? Principalmente porque hay que decir, primero que nada, que América Latina no ha alcanzado todavía esos niveles como de bienestar material que hicieron surgir estos nuevos valores y trajeron después una contrarreacción, ¿sí? América Latina no está en ese punto. Pero, no obstante, esto no quiere decir que no hayan habido incentivos o que esto no previene de que surjan este tipo de partidos. ¿Por qué? Porque primero, este tipo de partidos en sociedades desiguales, como son las latinoamericanas, enfrentan un dilema que se llama el dilema conservador, ¿no? En sociedades capitalistas desiguales, que es que sus electores naturales están compuestos por lo general por élites económicas, que representan a una pequeñísima minoría de la población. Entonces, ¿qué pasa?
Esto pone de alguna manera a estos partidos en una desventaja competitiva, ¿sí? En contextos democráticos. Por lo tanto, estos partidos van a tener incentivos electorales para politizar valores culturales, ¿sí? Y aumentar de alguna manera su relevancia política, dado que sus plataformas económicas tienen poco atractivo, ¿sí? Sobre todo en contextos de desigualdad extrema y de exclusión social. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que estos partidos que empiezan a apelar a valores o identidades culturales, bueno, es una alternativa interesante cuando sus plataformas económicas realmente no resuenan entre las masas, o sea, no son muy atractivas para las masas. Entonces, esto les permite politizar valores culturales, les permite a los partidos de derecha competir con la izquierda por los votantes de las clases bajas, sin tener que alterar sus plataformas económicas que siguen atrayendo a sus electores que son élites económicas. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la agenda de la derecha radical en América Latina? Bueno, estos partidos lo que han hecho es utilizar estas estrategias de ir a politizar otros temas, por ejemplo, la ley y el orden, la seguridad pública o el tradicionalismo moral, ¿sí? Esto en contextos, sobre todo además con niveles altos de inseguridad, puede ser muy atractivo para grupos populares, ¿no? O para clases bajas o clases medias. Y además, pues, principalmente en el cono sur de América Latina, hay también una reacción cultural. O sea, esta reacción cultural de la que hablábamos, del cultural backlash, hay una reacción cultural entre conservadores y gente muy religiosa, ¿sí? Frente a las tendencias que se dieron en los últimos años, o sea, en la década anterior, hubo todo un movimiento de expansión de derechos de minorías, ¿sí? De mayores derechos para las mujeres, ¿sí? De minorías sexuales, etcétera, de pueblos indígenas, ¿sí? Entonces ha habido también una reacción a esto, ¿sí? Frente a estas tendencias liberales y laicas, ¿sí? Combinado entre los jóvenes, combinado con los movimientos feministas, o sea que hay una reacción también frente a eso, ¿sí? Y otro tema importante que también vemos en la derecha radical, no en todos los países, es la alianza o la movilización electoral de los sectores evangélicos, ¿sí? La literatura aborda esto hablando de que puede que exista lo que se llama un voto evangélico o un voto confesional. ¿Qué sería esto? Como, bueno, de alguna manera la influencia, por así decirle, en los cultos religiosos de los pastores hacia los creyentes para que voten en una determinada dirección, ¿sí? Que en los últimos tiempos se ha hecho una alianza de alguna manera con la derecha radical, aunque no únicamente, ¿sí? Porque también han apoyado, anteriormente han apoyado también a partidos de izquierda. Entonces, esto hay que hacer acá una salvedad, ¿sí? O sea que no siempre es así, pero tiene esta connotación. Algunos ejemplos de estos partidos populistas de derecha radical que ya podemos ir identificando, ¿no? O que la literatura ya ha identificado, por ejemplo, el caso de Brasil. Acá, fíjense cómo acá ya hablamos más de líderes, no tanto de partidos. O sea, en Europa hablamos más de partidos, acá hablamos más de líderes, que sus partidos son simples vehículos electorales, ¿sí? Bueno, en algunos casos sí que pueden tener alguna estabilidad mayor, pero por ejemplo el caso de Bolsonaro no, que ha cambiado varias veces de partido, Bukele en El Salvador también. Bueno, Kast tiene su partido, tenemos el caso de Milei en Argentina, el caso de Manini Ríos en Uruguay con el partido Cabildo Abierto, y no sé si conocen el caso de Alvarado en Costa Rica, que también era un pastor evangélico que estuvo a punto de ser presidente también, y con estos mismos postulados de derecha radical. Les quería mostrar un poco parte de esta investigación que, bueno, finalmente se publicó en un artículo que se llamó Voto programático o evangélico, el apoyo electoral a la derecha radical en Brasil y Costa Rica.
un poco en este artículo lo que hago es analizar si estas preferencias socioculturales, o sea, si estos valores culturales tuvieron relevancia en la decisión de voto de los brasileños y los costarricenses a favor de candidatos de derecha radical. Pero además de eso, también busca determinar cómo se comportaron esas preferencias para dos grupos diferentes, para los evangélicos y los católicos. Ahora les voy a mostrar. Entonces, en el 2018 fue un año donde hubieron elecciones presidenciales tanto en Costa Rica como en Brasil, y habían dos candidatos que eran definidos como expresiones políticas de derecha radical, que fueron Bolsonaro y Fabrizio Alvarado, que era este pastor evangélico, ¿no? que se declaraba abiertamente en contra del matrimonio igualitario, en contra, bueno, ni hablar de despenalizar el aborto, tenía postulados muy conservadores, ¿sí? Y bueno, como saben, también Bolsonaro ha tenido los mismos postulados y también muy autoritarios, ¿no? Entonces, lo que yo hago aquí es ver, les voy a explicar un poco este gráfico, si efectivamente los que tienen valores más conservadores votaron más por estos candidatos. O sea, aquí en el eje de la I, en el eje horizontal, donde dice sociocultural, bueno, esto es una escala que mide diferentes percepciones de diferentes tipos de valores de los encuestados. Me olvidé decir que utilizamos encuestas de opinión pública del Barómetro de las Américas, de la POP. Entonces, acá, más a la derecha, o sea, más hacia este extremo, significa que se es más conservador, más autoritario, ¿sí? Y aquí esta es la probabilidad de voto, ¿sí? De probabilidad de haber votado por Bolsonaro o por Alvarado. Lo que vemos es que en los dos casos, a mayor conservadurismo, ¿sí? En esta dimensión sociocultural, más probabilidad de haber votado por estos dos candidatos, lo cual, bueno, suele ser, parece bastante lógico, ¿no? Pero lo que vemos acá en este gráfico es la comparación de esta probabilidad de voto entre los católicos y los evangélicos, ¿sí? Para ver cómo se comportaba cada uno de ellos. Entonces, lo que vemos acá es que los evangélicos, en el caso de Bolsonaro, votaron mucho más por Bolsonaro a medida que son más conservadores. En cambio, los católicos votaron en general por Bolsonaro, sean conservadores o no, ¿sí? Por eso la línea está recta, de alguna manera. En cambio, en el caso de Alvarado, primero, el voto evangélico fue mucho mayor que el de los católicos. Fíjense, el de los católicos prácticamente no votaron por Alvarado, ¿sí? Pero además, los evangélicos votaron por Alvarado más allá de su posicionamiento, ¿sí? Conservador o no. Es decir, acá claramente había un voto muy confesional, o sea, muy dirigido en el sentido de que sea cual fuese su orientación, votaron de la misma manera todos, ¿sí? Porque la línea es también recta, no tiene inclinación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que encontramos en este trabajo? Que primero, una cosa importante, que el apoyo electoral a estos partidos no viene solamente de votantes desencantados con las élites o con el manejo de la economía, sino que también son electores ideológicos, o sea, que tienen preferencias conservadoras, y que en Brasil sí que vemos un voto muy programático de los evangélicos, o sea, muy alineado con las preferencias, porque los evangélicos más conservadores votaron en mayor medida por Bolsonaro, pero en Costa Rica es un voto más confesional, es decir, los evangélicos apoyaron a Alvarado independientemente de su posicionamiento, ¿no? en esta dimensión, o en esta dimensión de valores. Entonces, para ir un poco cerrando, ya, porque quiero que me habléis, porque si no, quiero que me digan qué piensan de todo esto.
¿cuál es la diferencia entre la derecha radical en América Latina y en Europa? Que se ha visto hasta ahora, porque esto es un fenómeno muy reciente que se está estudiando de a poco, digamos. Entonces, esta reacción cultural en Europa básicamente adquiere la forma o la característica de ser anti-inmigración y xenofóbica, o sea, de ser todo esto que hemos dicho, nativista, ¿no? En contra o defendiendo una idea de homogeneidad cultural frente a la amenaza que se percibe, en teoría, de una amenaza externa, ¿no? Pero en América Latina hay que decir que en realidad el tema de inmigración no es un tema que preocupe en general, salvo algún país concreto que puede tener alguna cuestión puntual de tener flujos migratorios de otros países latinoamericanos, no es un problema, ¿sí? la inmigración. Entonces esto no es muy importante para el contexto latinoamericano, pero sí lo es el tema del conservadurismo, que le vamos a llamar del conservadurismo valórico. Es decir, sí hay y que encuentra una alianza muy fuerte también con los dogmatismos religiosos, ¿no? Y acá es donde entra el tema del evangelismo. Entonces sí que hay, de alguna manera, una agenda conservadora que promueve un ideal de moralidad, ¿sí? Que es compatible con estos dogmatismos religiosos. Y después también es importante el tema de políticas de lo que se llama mano dura, ¿no? O sea, estos partidos también buscan politizar estos temas, ¿sí? En contextos con inseguridad, ¿sí? Pensemos en Bukele, ¿no? Bukele es como el mejor ejemplo en ese sentido, ¿sí? Entonces, voy a dejarlo aquí porque siento que hablé un montón y me gustaría que me digáis qué les parece, qué piensan, si se les ocurrió algún ejemplo, si esto les sirve para entender un poco la realidad actual argentina o latinoamericana, si les interesa también todas estas discusiones que son más propias de Europa, ¿sí? Si creen que sirve, por favor contadme algo. Profe, sí. Sí, respecto a lo último que dijo, a lo último Sí. que explicó de las elecciones, que había puesto ahí, por ejemplo, Milei, que después habló de Bolsonaro y Alvarado en el tema sociocultural. Yo creo que, por ejemplo, lo que pasó ahora para que ganaran Milei fue que la gente ya se salió de ese ámbito sociocultural, de Sí. derechos y de todas cosas más sociales por un cansancio socioeconómico, estaba cansado de lo Sí. socioeconómico y dejaron de un lado como sus valores a la hora de votar. Sí, puede ser, sí, tiene sentido. Sí, el caso de Milei, la verdad que es bastante particular, como que no se parece tanto, aunque bueno, sí está esta cuestión de la batalla cultural, de la reacción cultural, sobre todo frente a la agenda feminista, por ejemplo, pero creo que Milei se enfoca más en cuestiones económicas, entonces es bastante particular en ese sentido. Sí, pero bueno, el caso de Kast, por ejemplo, en Chile sí que se alinea bastante, el caso de Bolsonaro también, sí. ¿Habían escuchado antes alguno de todos estos conceptos que hemos visto? Sí, Matías, si pueden poner la cámara mejor, así les veo la cara, pero bueno, si no, no pasa nada. Sí. Sí, profe, es que puede ser que se me corte el internet, así que... Ah, bueno, no pasa nada. No, cualquier cosa me avisa Dale. y apago la cámara. Sí, a mí tengo varios libros del populismo, me encanta el tema. He leído Ujú. mucho a Rosanvallón, Sí, bueno, a Laclau, la creo. no porque adhiera, sino por una cuestión de que, nada, eran autores como más Sí, no, tradicionales, digamos. son muy importantes, sí. De Claro. hecho, todo este enfoque ideacional viene también un poco de Laclau, se apoya en Laclau también. Yo le quería consultar más que nada por el trabajo de que tenemos que presentar para la cátedra. Sí, Justamente, sí, bueno, nada, yo elegí Paraguay, uno de los países que nada, yo no conocía, digo, su sistema de partidos,
Y me llamó la atención justamente esto, si se puede enmarcar el Partido Colorado Paraguayo en estos, no sé si clivajes, pero en la categoría, digamos, de como partido challenger, ¿o no? El Partido Colorado es un partido que lleva mucho tiempo, ¿no? Claro, en el Existiendo. sentido, sí, es verdad, sería más que nada, es verdad, sería mainstream, pero voy a la categoría de extrema derecha Ah, o que puede combinar el fenómeno populista, ¿o no? sí, 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 sí. A ver, los partidos populistas de derecha radical suelen ser partidos challengers, o sea, desafiantes, que aparecen en algún momento siendo un poco outsiders, ¿no? O sea, casi empiezan siempre así. Después, obviamente, una vez que ya acceden a cuotas de poder, dejan de ser un outsiders y se van convirtiendo en jugadores políticos. Pero puede ser que haya partidos que entren en esta categoría de populismos de derecha radical sin que sean challengers. También puede darse el caso de partidos que viran, o sea, que van mutando, o sea, que sea un partido de muchos años, muy establecido en la competencia política y que haya decidido dar un giro ideológico hacia este tipo de partidos. No es lo común, debo decir. Fíjate que todos los casos que hemos visto, el caso de Bolsonaro, de Kast, de Bukele, son todos actores nuevos en la escena política, o sea, que no tienen experiencia de gobierno en general. Después ya con el tiempo van adquiriendo experiencia, pero en general esta cuestión de decir son actores challenger no es porque sean, no es, o sea, tiene que ver porque hablan de temas nuevos y como que desafían, pero también tiene mucho que ver con que son actores que no tienen experiencia en el gobierno y vienen a desafiar lo establecido, a decir, bueno, ustedes han estado gobernando un montón de años, seguimos estando mal, ¿sí? Un poco Milei, ¿sí? Milei una cosa Bien, como que no nueva. se circunscribe a características ideológicas, sino a pragmáticas, o sea, Claro. de la praxis Sí, son política. cosas diferentes. Una cosa es ser challenger, es algo más bien estratégico y puede ser incluso de izquierdas. O sea, pensemos cuando surge Podemos en España, no sé si están familiarizados con el caso. Pedro Castillo en Perú, ¿les suena? El caso de Pedro Castillo en Perú. O sea, también es un outsider, pero es de izquierda. O sea, no tiene nada que ver con lo ideológico. Luego, yo ahora les he explicado más este tema de populismo de derecha radical, porque, bueno, porque es el tema que trabajo, y han aparecido estos partidos populistas de derecha radical con esta forma desafiante, ¿sí? El caso del Partido Colorado no lo conozco bien, sé que es un partido establecido en el sistema de partidos paraguayo, no conozco actualmente como si ha cambiado ideológicamente, sé que suele haber sido un partido de derecha, ¿verdad? En general. Pero no te sabría decir si se lo podría caracterizar como de derecha radical, no sé. No, está bien, Poder, perfecto. sí. Uh-huh. Gracias. Ajá. Vale. Uh-huh. Tenemos un aporte, profe. Sí. Desde el chat, creo que las personas que no tienen un usuario no pueden ver el chat, pero te lo leo, no pasa nada. Dale. Es de Gerson William, es un alumno de Perú. Él dice, bueno, que no puede hablar porque está en el trabajo, y dice, me pareció interesante el tema del populismo y cómo esta palabra ha sido tan tocada para poder dividir al electorado y ganar votos. En mi caso, soy de Perú, es una palabra muy usada para segregar y generar oposición, sumado al hecho de un sistema de partidos muy débil que son meros vehículos personalizados para llegar al gobierno. Este concepto de populismo ha permitido llegar al gobierno a varios candidatos, outsiders, desde los 90 con Alberto Fujimori hasta en los últimos comicios que dieron como ganador a Pedro Castillo. Uh-huh. Bueno, buenísimo el comentario. Sí, es lo que estamos hablando justamente de eso, de que se usa muchas veces la palabra populismo para
para significar cualquier cosa, ¿no? Cualquier tipo de realidad política, pero lo que he tratado como de transmitirles con la presentación es que hay que ser como muy rigurosos cuando hablamos de qué es ser populista, o sea, de que tienen que estar presentes estas ideas, o sea, esto del pueblo, el antielitismo, el maniqueísmo, y lo bueno de identificar como elementos mínimos es que lo podemos separar de políticas o de coyunturas concretas, o sea, de que no necesariamente hacer una política social expansiva, ser populista, o sea, no, ser populista es algo concreto, ¿no? Y claro, y se usa, como dice él, para polarizar, ¿no? Para generar polarización en general nociva, ¿no? En los sistemas de partidos. Sí. Gracias por el comentario.